Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a otra edición de El Ojo del Cuervo. Allá por los años 60, después del Mayo francés, en la década del 60, luego en el 70 en toda Europa y en los 80 en Argentina, se comienzan a escuchar con mucha fuerza los movimientos feministas. Ese correlato, por supuesto, también lo estuvo en Puerto Madryn. Hoy tenemos como invitada a una de las precursoras de los movimientos feministas en nuestra ciudad. Es la doctora Mirta Iglesias. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muchas gracias por haber venido al Ojo del Cuervo. No, gracias a ustedes por invitarme, estoy rechocha, pero nosotros ya hemos tenido alguna que otra entrevista. Algunas cuantas, gracias a Desde Dios. los 80 y Desde los pico. 80, sí. Nacida en Palermo, pero criada en Lanús Oeste. Sí, criada en Lanús Oeste. Y Hincha del Granate. no, de Independiente Avellaneda. De Independiente de Avellaneda. Bueno, quedaban en la misma ruta. Sí, más o menos. Pero Más o además, Lanús tiene la sede del lado este, no del oeste. No tengo, será porque tal vez era más colorado el Independiente. Claro. Y venís de familia colorada. Y vengo de familia colorada. Ya vamos a hablar Tirando de a eso. Roja. Yo decía, tu infancia en Lanús Oeste, y qué cosa curiosa, la primaria la hiciste en las mismas escuelas que tus papás. Sí, en la misma escuela que hizo mi mamá, mi papá, mis tías y mis tíos, toda la familia hizo en esa escuela, porque como ellos vivían, y ellas, perdón, Sí. vivían en Lanús y se conocieron en Lanús desde niños. Mi mamá nació en Lanús. Y ¿Cómo fuiste a nacer en Palermo? Porque por una cuestión del destino, nomás mis viejos estaban viviendo porque estaban alquilando un departamento en ese momento, una casa de esas antiguas, tipo conventillo, en la zona de Palermo Viejo, y estaban allí, y como mi papá trabajaba en Luz y Fuerza, lo que era la Ítalo antes, bueno, viajaba, le quedaba más cerca para viajar que irse desde Lanús. Después, bueno, empezó a viajar. Pero el tema más lejos. Pero el tema es porque además, bueno, la obra social, una paradoja, ¿no es cierto? Esto de Rojo, Lanús, yo nací en un conventillo que no era de la calle Olavarría, o algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nací en el Sanatorio Tamendi, en aquella época era... Claro. Pero claro, era la obra social de mi viejo. Claro. Y decime una cosa, ¿tu inclinación a la medicina de muy chiquita? Creo que sí. O sea, es que me preocupaba mucho ver a la gente. No sé si te conté en algún momento eso de que mi mamá, me acuerdo, tendría yo 5 o 4 años, mi mamá se clavó una tijera en la palma de la mano. Ah, me dijiste, 5 o 6 años tenías por ahí. Y salía así como un... Y Surtidor. eso me hizo el flash, pero siempre pensando en esto de las personas, de la asistencia, del servicio, de las necesidades, de atender los dolores. Y esta historia, por último, cuando terminé la carrera, realmente comprobé que de humanista la carrera no tiene nada. En realidad la carrera no nos enseña. Hay que manejar la cruda realidad. Esa es la cruda realidad. Y decidir con frialdad. Y además, y no solo eso, sino también, Eduardo, mucha gente, compañeros míos de la secundaria, etcétera, y algunas compañeras también, pensaban en recibirse para que le dijeran doctor o doctora. Esto es una cosa, te das cuenta, como Bueno, muy había comercializada. toda una cultura, una famosa obra, Mi hijo el doctor. Claro. ¿no? La importancia que le dio la inmigración en la Argentina, por sobre todas las cosas, tener un hijo doctor. Gente Entonces, muy humilde, eso muy favoreció pobre. mucho el comercio de lo que es decir, de los viejos médicos y las viejas médicas, sobre todo médicos, que tenemos en distintas partes del país, o zona, o en Lanús mismo, o acá, o lo que fuera, Pozzi, Abrani, etcétera. Realmente pasó un periodo desde ellos hasta pasando por mi generación, que yo no estaba acá, en que pero pasaba lo mismo en todo el país, que se comercializó totalmente la medicina. Es decir, encontrar la excepción en pocos tipos y tipas que realmente lo sientan como algo humanístico, como algo de ser humano,
que no sea comercial, o que si sí es comercial, porque el médico y la médica también tienen que sobrevivir, sino que por lo menos no sea tan pensado primero en cuánto voy a cobrar o cómo voy a cobrar y después, Claro. y después pensar en el De paciente. todos modos, no debe ser nada fácil el manejo de los sentimientos, ¿no? Como yo te decía, decidir con frialdad, pero con el afecto con el paciente, ¿no? También cosas eso. difíciles que uno se lleva a su casa, ¿no? Yo me acordaba, un médico que me atendía cuando yo estaba estudiando medicina, me decía, vos no te hagas problema, cuando con el primer paciente te morís vos, con el segundo ya es más suave y después se va aliviando. Claro. Esto como el callo, Sí. de realmente Qué realidad, cuesta, ¿no? cuesta, Cuesta, sí. cuesta. ¿Y la ginecología? No sé, la ginecología pienso porque siempre fue como, lo sentí yo al menos, como como el salón de recepción del oído de los temas de mujer. Y aparte porque me sentía consustanciada con este tema, y porque lo veía, antes de hacer la residencia, por supuesto una cursa sin saber o sin ver demasiados casos, pero la realidad la veía, ¿no? El sufrimiento de las mujeres ligados a los embarazos, las muertes maternas, las muertes fetales, los problemas de las mujeres cuando llegaban a los sanatorios, a los hospitales. Y bueno, qué sé yo, eso parecía como que me abrió un poco compensar con respecto a las mujeres. Y después escucharlas, porque esto aún sin tener la especialidad, sí, cuando empezás a hacer la residencia ya lo escuchás más porque estás en el área. Pero siendo médica nada más, escuchar esto de la realidad de la atención a la paciente, ¿no es cierto? Del escuchar y escuchar a veces cosas muy reiteradas que parecieran que fueran únicas y otras veces cosas, digamos, muy profundas, emocionales. No sé, debe ser eso. Probablemente hubiera podido estudiar psicología o psiquiatría de otra forma.